Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de ST Moviaventure. Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a darnos una vuelta por una zona que es interesante. Lo he estado investigando estos días y tiene un poco... Bueno, un poco no, tiene bastante de historia. Además, historia de España. Hoy vamos a ir a un sitio algo peculiar. No está muy lejos de Santander. Estamos a muy pocos kilómetros de Santander. Nos dirigimos ahora mismo, vamos por la Nacional. La nacional que va de Santander hacia Bilbao y pasa por la población de Solares, que ahora llegamos a la población de Solares. Esto que está aquí atrás, esto que se ve ahí atrás, esto es un búnker, el búnker del Banco Santander. Allí es donde se guarda todos los datos informáticos del Banco Santander. Son unas instalaciones de máxima seguridad, eso que se ve hacia atrás. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Nos dirigimos ahora hacia Solares y nos vamos a ir a una población que está cerquita de Solares. Hay que desviarse un poquitín hacia el interior, que se llama La Cavada. Ya os digo, está bastante cerca de Santander, no está muy lejos. Y esta población tiene una historia muy chula. Allí sobre el 1620, bueno, más exacto me parece que era el 1622, se fundó la primera fábrica de fundición de cañones del Reino de España, la primera que existía, que fue aquí, en La Cavada. De hecho, llegó a tener tanta producción que llegaron a fabricar cerca de 1000 cañones al año en aquel entonces, fíjate. Y además esa fábrica duró abierta desde el 1620 hasta el 1830, 200 años. Pero por circunstancias fue la primera fábrica de cañones del Reino de España. De aquí salían muchos cañones, tanto para la Armada Española en aquel entonces y para las colonias que tenía España por todo el mundo. De hecho, muchos de los cañones de los navíos estos que descubren que son naufragios y tal, que ahora está mucho de moda, que habían descubierto unos ingleses con no sé cuántas monedas de oro y tal, que ahora están en pleitos o estaban en pleitos con el gobierno español de que si eran suyo, que si no era suyo, que si tal, que si cual. Bueno, pues parte de esos cañones salieron de aquí, La Cavada. Mira, ahora nos desviamos hacia la derecha, a La Cavada, nada, está a 5 kilómetros. Y tuvo tanto éxito esta fundición porque aquí descubrieron un sistema de fundir los cañones que salía mucho más económico, porque hasta entonces los cañones que se estaban fabricando, que se fabricaban para los barcos y tal, estaban hechos de bronce. Y ese tipo de cañones eran unos cañones que pesaban mucho y costaba mucho fabricarlos porque llevan con las aleaciones y demás, ¿no? Y aquí descubrieron un sistema que revolucionó mucho la fabricación de cañones, que es el hierro colado. Bueno, ¿qué ocurre? Que eran más baratos, eran más resistentes y pesaban muchísimo menos, con lo cual, pues bueno, pues podían llevar más cañones en los barcos que cuando llevaban los cañones de estos de los de bronce. Y llegó un momento en que aquí era una de las fundiciones, según lo que he estado leyendo, llegó a tener hasta 3 torres de fundición y bueno, muchísimo. Y estaba totalmente amurallado toda la fábrica, porque era, dijéramos en aquel entonces, para que no hubiese otros países y copiasen ese sistema de fundir los cañones. En aquel entonces, el rey de España, como necesitaba mano de obra, porque la mano de obra que se utilizaba aquí pues eran gente humilde, rurales, que no tenían no había muchos que supiesen
el arte de la fundición. Entonces trajeron desde Flandes, trajeron una serie de artesanos que se dedicaban, que tenían experiencias en la fundición, no en hacer cañones, sino en la fundición del hierro. Y esos al final se quedaron aquí, y después de muchas generaciones y demás, dejaron la impronta en la comarca, y de hecho hay una serie de apellidos, luego os lo diré, pues una serie de apellidos que son típicos de aquí, pero que realmente proceden de Flandes, esos apellidos. Y es curioso, vamos a ver lo que sí es cierto, que cuando se cerró la fábrica, la gente de la zona pues desmantelaron, utilizaron la piedra de esa fábrica, pues bueno, pues para hacer sus construcciones, cuidado, para hacer sus fundiciones, o sea, para hacer sus casas y demás, y tan solamente queda lo que es la portalada de la fábrica. Y aquí hay una fiesta, me parece que es en agosto o algo así, en la que disparan uno de los cañones. Hay un museo, no creo que esté abierto, vamos a intentar acercarnos y a ver si lo grabamos. Pero es curioso, aquí se hizo la primera fábrica del Reino de España. No existían otras fundiciones y demás, seguramente las traerían de fuera de España o de otros países los cañones, y aquí se empezó a fundir ya ese sistema, ya te digo, y de aquí marcharon muchísimos cañones para todo el mundo. Por eso muchas veces yo lo que suelo deciros que muchas veces vivimos en unas zonas y no intentamos averiguar y rascar un poco lo que tenemos alrededor nuestro. Fíjate, esta población está de Santander, nada, a tiro de piedra. Y leyendo por ahí un poquitín dije, ¡ay, leches! Voy a acercarme y así os lo enseño a todos vosotros, esta zona de aquí. Y bueno, y como os prometí en el vídeo pasado, lo que me había pasado cuando estuve en San Sebastián de Carabandal, las cosas raras que me ocurrieron. Ya os comenté que tuve un problema con el tema con esta cámara. Dejó de grabar, que tal. Bueno, oye, pues eso puede ser debido, pues no sé, a que como andas con el guante, tocas y tal, y bueno, y no graba, no sé, de esas veces que, oye, que ocurren cositas, ¿no? Pero bueno, eso quedó un poquitín para mí en ese momento con una cosa anecdótica. Dije, bueno, me supo mal porque había grabado mucho audio y demás, y como esta es la principal y luego edito con estas dos que llevo, pues bueno, pues esta pues me fastidió, luego tuve que grabarlo después en off y tal, bueno, ya lo visteis. Pero lo curioso fue que cuando llego a casa y empiezo a intentar, pasé las imágenes de estas dos cámaras, la de la delantera y la trasera, y sin problemas al ordenador, no pasó nada. Pero cuando voy a pasar las imágenes de esta, que es la que me había dado problemas, no me deja pasar el ordenador, o sea, me daba error, y que no había forma de pasar esta, hasta el punto que tuve que cambiar el disco duro del ordenador, porque pensé, digo, a ver si es el sistema operativo o es algún problema, no sé qué. Bueno, pues cambié el disco duro y tampoco me dejaba pasar las imágenes. Al final tuve que hacer un invento de buscar una forma externa para poder sacar las imágenes. Bueno, un show. Por eso ha sido el tema que he tardado, este vídeo de la semana pasada he tardado un poquitín más en subirlo. Ahora, que sea todo un cúmulo de casualidades, probablemente. Pero bueno, como había ido a un sitio raro de estos, digo, bueno, que pues mira, esto ya es la acabada, mira qué bonito. Vamos a acercarnos aquí. Pues ahí lo dejo. Que tenga algo de lo que me ha ocurrido. Mira, esta es la portalada. Luego la grabo otra vez mejor. Mira, esta es la portalada de la antigua fábrica. Esto es lo único que se conserva de la entrada de la antigua fábrica. Vamos a aparcar aquí un poquitín. Mira, aquí están los cañones. Vamos a verlo. Bueno,
¿Qué os ha parecido lo que queda de la fábrica? Ya no queda aquí ya nada, claro, solamente el arco. Porque es que aquí después del cierre, en el 1830 y tantos, se montó una industria textil. Y luego ya después, que duró hasta el 1960 o algo así. Y luego ya, pues bueno, pues se desmanteló todas las instalaciones, todo lo que había y demás. Ahora nos vamos a dirigir al museo de la Cavada, el museo antiguo de los cañones y demás. Que de aquí es de donde sacan, cuando son las fiestas estas que os he comentado, sacan del museo uno de los cañones y lo disparan, le cargan con pólvora y está un bombazo, ¡pumba! Vamos a ver si no nos perdemos, según me indica el navegador es por aquí. Hay casas muy bonitas toda esta zona de aquí. Luego vamos a ir a otra población que está cerquita, se llama Liérganes. Y os cuento una historia que también tiene curiosa esa, pero pasa, bueno, esa ya es más bien leyenda, es una leyenda que hay de una historia. Luego os lo cuento y grabamos allí. Aquí pasa, por la Cavada pasa el río Miera. Y el nombre de la Cavada supuestamente viene del nombre antiguo de la excavada, que supuestamente era lo que había horadado el valle, lo que había horadado el río Miera. Bueno, a ver, por aquí cerquita tiene que estar el museo, me parece que está allá arriba. Vamos para allá, que también me parece que tiene algún cañón que otro para grabar. Este es el museo. Vamos a entrar aquí. Mira qué guapo los cañones estos que se fabricaban aquí. Llegamos. Mira qué guapo, mira todos los que hay aquí. Os lo voy a grabar un poco.
Bueno, ¿qué os ha parecido los cañones estos que están aquí en el museo? Guapos, ¿eh? Hay uno, el que está ahí en la portalada, es un cañón impresionante, ¿eh? No sé dónde iría montado ese cañón. Y como os decía yo, aquí en aquel entonces el rey, me parece que es que ahí ponía Carlos III, se trajo unos artesanos de Flandes. Para que eran expertos en la fundición de hierro, y les prometió, bueno, con la cosa de que se vinieran para acá a vivir con sus familias, a trabajar, les prometió una serie de tierras y algún tipo de título. ¿Qué pasó? Que la gente de por aquí pues no se lo tomaron muy mal, o sea, no se lo tomaron muy bien el tema de existiente. Y hubo sus más y sus menos aquí en esta zona. Ya sabéis que las zonas de aquí son un poco complicados. En aquel entonces pues eran gente de la montaña y demás, ¿no? Pero lo curioso es que dejaron una serie de esa gente ya se afincaron aquí y dejaron, se casaron y tal, ¿no? Y aquí los herederos dejaron una serie de apellidos que son típicos de por aquí. Entre ellos está, si salimos por acá, sí. Hay una serie de apellidos que son típicos de aquí. Los tengo aquí apuntados, porque no me acuerdo muy bien. ¿Cuáles eran los apellidos? Los apellidos eran Del Val, Lombo, Marque, Osle, Baldor. Y esos eran apellidos que al día de hoy todavía se suelen utilizar. O sea, que hay gente que tiene esos apellidos. Y a lo mejor no saben que ellos proceden de los primeros, de esta gente que trajeron para aquí, para la fundición de Carlos III, de la fundición de los cañones de Carlos III. O sea, todo esto aquí sería todo lo que es la fundición. Lo que pasa que fíjate ya cómo cambian las cosas, ¿no? Si ellos hubiesen pensado que en el futuro iba a pasar unas vías del tren, pero todo esto, toda esta zona de aquí era lo que era la antigua fundición. Ahora nos vamos a acercar al pueblo de Liérganes, que está aquí cerquita, está a 4 kilómetros. Y ahí os cuento la historia que hay, que se llama la historia del hombre pez, que también trata sobre, cuenta la leyenda, que aquí también sobre el 1600 y pico había una familia, bueno, había una señora, se quedó viuda con 4 hijos, y a uno de ellos le mandó a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. Y por lo visto en unas fiestas que había allí, pues se fueron a nadar con los amigos y desapareció en el agua este chico. Bueno, ahí quedó la cosa, él se le dio la noticia a la madre, que tal, que bueno, que había desaparecido el crío. El crío o el chico, no sé, no está claro la edad que tenía. Y por lo visto luego hubo rumores, eso se llama leyenda, hubo rumores que si la habían visto en el Canal de la Mancha, que si la habían visto en Dinamarca, que si la habían visto en la costa de Cádiz. Y a los 4 años, por lo visto, en la zona de Cádiz había unos pescadores que habían visto como a un ser, tipo un hombre, con escamas, que estaba nadando, que andaba en el agua, y intentaron cogerle y no podían, hasta que al final le pudieron pescar, ¿no? En ese caso sería pescarle. Y le llevaron allí a un convento, allí en la zona de Cádiz, y le estuvieron, el hombre no hablaba ni nada, ¿no? Y eso sí, decían de que si tenía escamas, que si tal, bueno. Y decía que la única palabra que decía era Liérganes.
Y entonces había allí un monje que procedía, en aquel entonces toda la gente que venía de aquí hacia otros sitios, otros puntos de España, pues le llamaban de la montaña, gente de la montaña. Éramos aquí la gente del norte. Y entonces este hombre decía de que dice, oye, yo sé que en la montaña hay un pueblo que se llama Liérganes. Bueno, pues se pusieron en contacto con la gente de aquí, a ver si sabían quién era ese ser, ese hombre. Y al final fue la madre y la trajo para acá, para aquí, para Liérganes. Y dijo que le reconocía que era su hijo. Pero claro, después de esa es la leyenda, ¿no? Que había desaparecido 4 años y tal. Y se le trajo para acá. Decía de que no hablaba, no interactuaba con la gente, había veces que iba descalzo, que tal. Y estuvo 9 años con ella aquí, hasta que un día desapareció. Y ya no se supo más de él. Y por eso es la leyenda del hombre pez. Y ahora vamos a ver, ahí hay un monumento en Liérganes, en la zona del río, tienen un monumento hecho a esa leyenda que están contando. Bueno, pues lo que os suelo decir, que muchas veces tenemos cerca de casa historias peculiares, son bastante peculiares. Y lo bonito de ir en moto, pues bueno, te permite el parar aquí, ir mirando para allá, disfrutar de las carreteras estas que están aquí que van entre las poblaciones. Y os invito a que investiguéis alrededor vuestro, que seguro que encontráis, mira, Liérganes, seguro que encontráis alguna historia curiosa de vuestra zona. A mí me encanta. Hay otra cosa que es muy bonito aquí en Cantabria, que es la mitología cántabra, que viene de cuando los antiguos cántabros, cuando las tribus estas que se tuvieron que enfrentar contra los romanos. Y tiene mucha mitología, de seres raros que hay por el monte, las anjanas, los trasgus, los duendes y las hadas del bosque. Bueno, eso ya os lo contaré otro día. Es muy guapo. Y aquí estamos en Liérganes. Por aquí arriba hay 2 montes, ahí arriba. Ahora os lo enseño. ¿Sabes cómo se llaman esos 2 montes que están ahí arriba? Ahí arriba. Las tetas de Liérganes. Son famosas. Esto es descarga de voy a intentar, a ver si puedo aparcar por ahí adelante. A ver, por aquí. Bueno,
Vale. Pues como os iba diciendo, yo lo que quería era enseñaros la zona de la Cavada y Lierganes, porque me pillaba aquí cerquita. Digo, bueno, pues voy a acercarme por aquí a este pueblito. Mira, estas son las construcciones esas que os digo yo, que son típicas de los indianos, que no son autóctonas de aquí. Bueno, y como siempre os digo, si os ha gustado mis vídeos, el vídeo que os he traído hoy, darme un like. Dejadme en los comentarios si queréis que os haga más vídeos recorriendo un poquitín la historia y recorriendo estas carreteras que son muy bonitas. Y como siempre también os recuerdo, suscribiros, que parece que no, pero me pegáis un pequeño empujón al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, que ya lo estamos preparando. Hasta pronto.